Tu voz me llama a las aguas. Ya por fin estoy con mis hermanos aquí y descansando un poquito más. Pero de eso mismo quise tratar un poco hoy día. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos o no tenemos trabajos que hacer. Obvio, ¿verdad? No es una vida vaga ser cristiano. ¿Eso quiere decir que estoy ganando mi salvación? Tampoco, porque Cristo pagó el precio. O sea, yo ni tengo ningún tipo de dinero que podría comprarme ni la salvación, que podría comprarme mi perdón. Para mí sería imposible. Si no hubiera sido por Jesús, nada que yo podría hacer en esta vida me podría salvar. Podría ser más santo que cualquier santo, entre comillas, y aún así no me hubiera salvado. Porque las buenas obras no me pueden salvar. Solo la sangre de Cristo me puede salvar. Pero a la vez, los que buscan a Cristo andan en la luz, tal como Él está en la luz. Obran para glorificarle a Él. Y a la vez, Él busca y Él nos aconseja de la manera correcta de tanto obrar como descansar. Entendiendo ese equilibrio, creo que nos puede ayudar mucho en la vida cristiana. Este equilibrio no comenzó en la era cristiana, sino que comenzó desde el principio. Podemos ver en Génesis capítulo 1 de que Dios, que Dios obrando, ¿verdad? Porque sabemos que no había nada, y hasta en la nada que no había, decía que había confusión en la nada. Es la manera que se puede traducir del hebreo. O sea, una nada confundida. ¿Cómo es eso? Ni entiendo, ¿verdad? Un señor que una vez dijo, es como que si hubieras tomado toda la nada y lo metes en la licuadora. O sea, una nada confundida. Y Dios empezó no solo a crear, pero poner en orden. Soñar de todo lo que había soñado, todo lo que deseaba en nosotros y en este mundo, con una palabra le daba existencia. Pero estaba obrando. Y dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno de gran manera. Lo dice después de haber creado a los hombres. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Vemos que contemplando, tomó un momento, o sea, obró, tomó un momento de contemplar la misma obra. Y de ahí vemos de que algo interesante hizo después de crear. Dice, así fueron acabados los días así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había contemplado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces vemos de que Dios obró, Dios contempló lo que había obrado y de ahí descansó de la misma obra. O se puede decir hasta que descansó en la misma obra. O sea, de lo que había hecho, había como complacer y descansar, disfrutando de los mismos frutos. Siguiendo, vemos de que algo interesante, mientras que Dios iba creando, después de cada día de creación hay una frase en que dice que, ¿y hubo qué? Veamos rapidito, analice, que me conteste. Vea versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23, versículo 31. ¿Qué tienen en común? 5. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8. Y fue la tarde y la mañana. Pregunta, usted cuando habla de un día,
¿qué dice primero? Oye, trabajé de mañana a tarde. Ahí está hablando de la hora de trabajar o de la hora de descansar. O sea, había tiempo de obrar, pero como Jesús mismo dice, uno obra en día cuando hay como obrar, porque ya mismo viene la noche cuando nadie puede obrar. Entonces, él hasta en la obra que se iba haciendo, se va contando los días, tarde y mañana, tarde y mañana. Se iba acabando el día y comenzando el próximo. Entonces, siguiendo ahí la obra, Dios, habiendo cumplido su obra, descansó. Pero luego mira la obra que había hecho, contempló la obra que había hecho. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Entonces, ¿qué? Contemplando la obra, habiendo descansado un poco, mira de nuevo al hombre y se da cuenta, oye, ¿sabes qué? Algo falta. Y viendo esa falta, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Todavía no. Versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Dios, viendo la falta, no obró de una. Le mandó a Adán, le dio una obra. Oye, hay algo que le falta a Adán. Oye, Adán, anda a nombrarlo todos los animales. Y él va, y él pone el esfuerzo. Él hace la obra. Oye, me imagino que sería algo medio cansado. Otro animal. Oye, ponle nombre perrito. No, ese nombre ya usaste para el otro. Ponle gato. Esa también ya usaste. Mono. Oye, cebra. Ya. Con Z, para por fin acabar. No, todavía falta. Nombrando los animales. Y después de toda la obra que hizo, se dio cuenta de ¿qué? De lo que Dios también ya se había dado cuenta antes de su obra. De que no era bueno de que el hombre esté solo. Cada animal tiene su pareja y yo nada. Y de ahí, ¿qué dice? Versículo 21, entonces el Señor Dios, ¿qué? Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Le hizo obrar y ahora le hizo descansar. ¿Y qué? Y este se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces le hace descansar, le hace dormir al hombre. Y en el descanso del hombre, después de que el hombre hizo su trabajo, y su trabajo más que nada era ¿qué? Darse cuenta de lo que Dios iba a hacer. Hace su trabajo, Dios le hace descansar, y mientras que está descansando, ¿quién está obrando? Dios. ¿Cuánta obra tendría que hacer el hombre para crear su propia mujer? Vamos ya miles de años y todavía no hay cómo. Hay hombres que sueñan, intentan, ¿verdad? Pero hasta ahora no hay cómo. Dios creó para él. Pero le dio una obra y le dio un descanso. Obró en su descanso para darle algo que él mismo jamás pudiera haber recibido solito. Y cuando se levanta, él contempla lo que Dios obró. Y el hombre dijo, esta hora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer o varona, porque del hombre fue tomada. Pudo apreciar lo que Dios estaba obrando. Apreciar tanto la necesidad como el recibir de Dios lo que él mismo fue incapaz de dar o crear.
cosa bella, algo que Dios entiende en su creación, y la creación, cuando se esfuerza, apenas va aprendiendo de nuestro Creador. Si me pueden acompañar en Éxodo capítulo 3, vamos a leer Éxodo capítulo 31. En Éxodo capítulo 31 vemos de que esta idea de descanso se llevó a otro nivel con la ley de Moisés. Y para Dios fue sumamente importante para los judíos. Les anticipo, para que nadie esté resentido. No estoy enseñando de que no estoy llegando a la conclusión de que los cristianos tienen que guardar el sábado como los judíos. Ojo. Pero de que todavía permanece un principio importante que Dios estaba enseñando a través del descanso. Hacia ahí vamos. Entonces, en Éxodo capítulo 31, versículos 13 en adelante, dice: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Cuál fue el propósito, según este texto, de los días de reposo? Para que sepáis que yo soy Jehová. Pregunta: ¿Adán hubiera entendido al nivel que entendió de que Dios era Jehová? ¿Quién era Jehová? ¿Cómo era Jehová? Si no hubiera hecho su trabajo, y si Dios no le hubiera hecho descansar, para que Dios pudo proveer lo que él no pudo. Él hubiera entendido quién es Dios a medida, pero no a la misma medida. ¿Por qué? Tenía que descansar para que Dios obre. Y aquí él está diciendo lo mismo a los judíos: guarden mis días de reposo. ¿Por qué? Porque en ellas, de muchas maneras, van a conocer a otro nivel, que yo soy Jehová. Me voy a revelar, me voy a mostrar a través de estos días de reposo. Y verán cuando confían en mí, porque el día de reposo no siempre fue fácil. Porque en el concepto del día de reposo también entraba de que si yo compraba un terreno que nadie había sembrado, ¿lo puedo sembrar? ¿Puedo sembrar de una? No, hay que dejarle descansar un plazo de años. ¿Sembrando ya puedo cosechar? Tampoco. Se deja el Señor y se deja descansando varios años. Y de ahí, por fin, cuando puedo cosechar, la primera cosecha son las primicias para Dios. Oye, tremenda inversión era comprar un terreno y sembrar. Mucha fe tenían que tener en que Dios les iba a proteger, que Dios les iba a bendecir, y lo tenían que hacer a su manera para esperar esa bendición. No fue cosa fácil. Dios les estaba pidiendo mucho, tanto en la obra como en el descansar. Porque en el descanso ya usted hizo su parte. Ahora deja de hacer y confía de que yo voy a obrar lo que falta. Yo voy a multiplicar donde usted no puede. Yo voy a crear lo que usted no puede crear. Yo voy a cumplir lo que jamás podrías cumplir. Pero hay que descansar, no cualquier descanso, sino que están descansando en mí. Interesante. Entonces, siguiendo, versículo 13, él dice: para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Será revelado tanto quién es Dios como la manera en que él va santificando a su pueblo. Siguiendo, versículo 14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá. De cierto le doy cachetada en la mano, ¿no? No, de cierto morirá.
Así de serio fue la situación de que el pueblo se descanse en su Dios, que encuentren descanso en la fe que tienen en Dios. Entonces, siguiendo, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará. ¿Hay trabajo? ¿Cuántos días? 6 días. No está diciendo, oye, que sean vagos. No, no, no. Hay que trabajar. Pero sepan, viene el día de reposo y tienen que reposar. Y el que no reposa, morirá. Entonces, cuando van a trabajar, ¿de qué manera deberían trabajar? Para cumplir. 6 días tienen. En 6 días cumplen todo, preparen todo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo ni hay cómo prender un fuego nuevo. Si quieres fuego en el día de reposo, ya tiene que estar quemando el día anterior. Y la leña ya tiene que estar, porque no hay cómo ir a salir a recoger leña. Uno de los judíos lo hizo, salió a recoger leña y los ancianos le reprendieron. Y cuando buscaron el consejo de Dios, Dios dice, ya les dije, tienen que morir. Apenas salió a recoger leña, pero violó mi reposo. No confió, no preparó y no confió en mí. Entonces, para el día de reposo, había que hacer preparaciones. Caso contrario, iban a sufrir. El reposo no fue reposo para el quien no se preparó, que no tenía comida, que no... Oye, pasa en ayunos en vez de pasar lindo con la familia. 6 días tienen para trabajar. Hay días de preparación para poder descansar en el Señor. 6 días, versículo 15, 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Entre mí y quién? Los hijos de Israel. ¿Alcen la mano los judíos? No hay. Ok. Entonces, no, otra vez, no les estoy mandando, pero ¿qué? Hay mucho que podemos aprender de qué, de este descanso, de este reposo, de los días de reposo que Dios estaba mandando, del sábado. ¿Dónde me quedé? Perdón. Por los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Él dio el ejemplo al inicio para que el pueblo de Israel lo siga, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿esto cómo aplica a los cristianos? Oye, hermano, me hablas de una cantidad de cosas, pero para los judíos, anda pues a Israel a predicar. Pero estamos predicando entre cristianos. ¿Cuál es el reposo para el cristiano? ¿Hay reposos de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año? ¿O solo el reposo último en los cielos? Contemplemos un poco. ¿Qué quiere decir reposar en el Señor? Descansar en el Señor. El reposo para los judíos fue uno de los muchos testimonios de que eran pueblo de Dios, ¿verdad? Uno de los muchos testimonios de que son pueblo de Dios. Una de las maneras en que conocían de mejor manera a Jehová y encontraban en él santificación. Para los cristianos hay muchas afirmaciones en el Nuevo Testamento de lo que dentro de nosotros da un testimonio de quién somos nosotros y quién es el Dios quien sirvamos. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dice,
En esto conocerán que son mis discípulos, si es que se amen el uno al otro. El amor entre nosotros es parte de ese testimonio, ¿verdad? La unidad entre nosotros es un testimonio de que Cristo era del Padre, así mismo lo dice, cuando estaba orando al Padre, de que sean unidos, tal como tú y yo, Padre, somos unidos, en un solo sentir, en un solo propósito. Y uno dice, bueno, hermano, pero eso que tiene que hacer con reposar, con descansar. Porque en el reposo es donde yo confío en lo que Dios mandó. Cumplo con lo que Él dice y veo lo que Él va a obrar. Y no siempre es tan fácil amar de la manera que Dios nos manda a amar, ¿sí o no? Por ejemplo, un texto que no ha sido tan popular en estos días. En 1 de Pedro, capítulo 3. Y esto hemos estado estudiando los miércoles, pero muchos que aprovecharon, no todos pudieron. Les animo que vengan, si ya no han podido, pongan el esfuerzo porque sí vale la pena. Pero hemos estado leyendo y estudiando de 1 y 2 de Pedro, en los estudios de miércoles. Pero en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es muy popular hoy día hablar de que la mujer debería sujetarse al marido. No muchos quieren hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo? Este bárbaro, ¿verdad? No, si ya estamos en el siglo XXI, usted sigue en el siglo XI, ¿verdad? Oye, ponte más moderno, piensa bien. No hay cómo decir esas cosas hoy en día. O sea, parece que Dios ya pasó de moda. Hay que encontrar una nueva. Lo digo sarcásticamente, por si acaso. ¿La palabra de Dios ha cambiado? No. ¿La voluntad de Dios ha cambiado? No. ¿Tenemos otro creador? No. ¿Y ahora qué? Aunque sea incómodo, pero como todo lo que Dios pide. Porque el trabajo de nombrar a los animales, ¿para qué? Ni me gustan los animales. Anda, nómbrales. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Leyendo mi Biblia, meditando en las cosas de Dios, es una obra. Y descansando en que el Espíritu de Dios obra en mi entendimiento, habiendo recibido sus palabras para tener un mejor entendimiento de lo que Él quiere para mí, es una bendición. Y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Al meditar en estas cosas y al leer un poco más, Él habla, para la mujer es difícil sujetarse, ¿sí o no? Pero para todos tenemos que sujetarnos en algún momento. Todos nos sujetamos a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no se pasa de moda? Porque estamos sujetados a Dios, caso contrario, que es un cristiano. Entonces, aquí dice, sigamos leyendo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo. Aún así, hablando de otro tiempo, tiempos pasados. Pero seguimos hoy día con lo mismo. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, o llamándole mi Señor, sabe decir en las traducciones. Y dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin ¿qué? Sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es? El mundo hoy en día dice que la mujer que se sujeta es la mujer que tiene temor o que no tiene temor. Así que la mujer que se sujeta es por temor. Ay, claro. ¿Quién se sujeta si es que no tiene temor? Pero dicen, ¿temor a quién? Temor al esposo, quieren decir, ¿verdad? Que temen por eso, que... Pero aquí dice lo contrario. La mujer que se sujeta de la manera que Dios está pidiendo no es la mujer que tiene temor.
Bueno, temor al esposo no, temor a Dios. Pero la mujer que tiene temor al esposo no se puede sujetar. Imposible. Capaz que se calla, pero está brava, está resentida. No tiene corazón sujeta al esposo. No está dispuesta a amarle y seguirle de la manera que Dios le está pidiendo. No hay bendición en que se quedó callada y resentida. Hay bendición en que se sujeta. Confiando no en que mi esposo ha sido el único hombre entre todos los hombres que es perfecto. ¿Existen hombres perfectos? No hay. Uno solo, Jesús. Y Jesús con los padres, ¿qué hizo? Se sujetó. ¿Quién fue el mayor? Jesús. Y se sujetó y obedeció en todo a sus padres. Así dice. No es un asunto de quién tiene razón, no es el asunto de quién es la persona más respetuosa. Es un asunto de temer a Dios. La mujer sujeta al esposo, los hijos sujetos a los padres. Todo hombre sujeto ¿a quién? A Dios. Pero hay otro nivel entre aquí y allá. En el mismo 1 de Pedro dice, honrando al rey. Un rey que en ese entonces estaba persiguiendo cristianos. Y Pedro les manda honrar al rey. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto en su posición y Dios mismo le va a quitar en su propia hora. Pero hasta mientras que se mantenga en esa posición es porque Dios no le ha quitado y usted le tiene que honrar como cristiano. ¿Por qué? Porque usted me teme a mí y yo soy el quien tiene poder sobre este rey. Caso contrario, usted piensa que usted tiene el poder y puede sacar al rey. Y está mal. Me van a temer a mí, van a confiar en mí, van a descansar en mí cuando aprendan de que yo sí tengo el poder y que mis consejos son los que dan la bendición, que mi manera es lo que puede traer paz y la suya no. Le digo, para mí es difícil. No sé cuántas veces quizás no parece, pero algo de ese peleador que estaba en mi papi me llegó también. Alguien le tiene que mostrar, alguien le tiene que enseñar. Pero luego mi Padre Celestial me dice que, claro, a mi manera. Confía en mí y vea, descansa y vea cómo yo voy a obrar. Porque el versículo 15, para leerlo repito de lo que estaba hablando, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Entendemos un poco más en este contexto lo que quiere decir santificar a Dios en mi corazón? Confiar de que Él es el que va a dar el resultado. Él es el que sabe cómo resolver estas situaciones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre, no con puños, ¿verdad? Ni con resentimiento, ni con iras, ni con egoísmo, con la humildad de un cristiano que solo se orgulla en lo que ha aprendido de Dios y espera en el resultado que Dios dará cuando nosotros cumplimos de su manera. Entonces, él dice, con mansedumbre, dando una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Me tengo que dar una defensa? ¿Cuál es mi defensa? Yo sigo haciendo lo bueno que Dios me ha mandado. Punto. No, pero si hablan y mienten
¿Cuándo serán avergonzados? Cuando yo mismo me pongo en la defensa, que yo soy tremenda persona, usted que ni sabe. Más bien te voy a contar de lo humilde que soy. Verán. Funciona cuando me doy una defensa así. Alce la mano el quien sabe hablar mal de sí mismo. Alce la mano si conoces a alguien que hable mal de sí mismo. Nadie. En toda palabra cada uno se defiende y cada uno se piensa santo. ¿Qué marca la diferencia entre los que ven de santo y los que no ven de santo? Los que viven, los que obran como santo, confiando en el Señor creador de todo. La palabra no te defiende nada. Puedes hablar, pero todos hablan, pocos hacen. Entonces lo que nos está diciendo y recordando aquí es que si queremos dar ese testimonio, si queremos avergonzar al mundo, tal como se mandó a la mujer ganando al esposo, hagamos lo mismo. Calladitos, ponte a obrar. Y si es que voy a defender, ¿a quién voy a defender? Al Señor. Y lo que Él ha mandado. Y si es que no estoy cumpliendo con lo que Él mandó, la vergüenza es mía. Si estoy cumpliendo, la vergüenza será el quien habló mal de las obras que Dios me mandó. Punto. No hay otro. Entonces, siguiendo la manera en que confiamos en Dios, me encanta este versículo de Romanos capítulo 12. Amados, nunca, creo que lo tradujeron mal, dice comúnmente debería ser, o de vez en cuando, que no toman venganza. Así dice, es una palabra absoluta. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Pregunta, ¿Dios tiene iras? Sí. ¿Dios cumplirá con la justicia? Inevitablemente. Entonces, ¿qué? No tomo venganza yo, sino que den lugar. Oye, esa palabra, den lugar, es que, oye, me suena como dar un espacio, dar un tiempo, casi se podría describir como un reposo y un descanso en el Señor, ¿sí o no? Tranquilos, descansa en tu Señor. ¿Por qué? Den lugar, en ese descanso estás dando lugar, ¿para qué? Para la ira de Dios. Él, porque dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Mujeres, ¿se sienten como que ya tienen un rol mucho más importante en la casa? Son apóstoles de este mensaje. ¿Sí o no? Sujetas, castas y respetuosas, enseñando a todo el mundo cómo se debe hacer. Y le toca a toditos. No es solo para ustedes, es para todos. Pero para el hombre, lo que Dios nos pide, de vez en cuando, nos choca con el ego también. Y no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos ese buen ejemplo de una mujer casta y respetuosa que me hace pasar vergüenza por no haber vivido de esa manera, tanto en el hogar como fuera del hogar. Por no dar ese mismo testimonio reposando en que Dios es justo. Tienen un rol fuerte. Todos tenemos el rol fuerte de dar este testimonio en el mundo, para que sean avergonzados los que hablan de las buenas obras que Dios manda. No seas vencido por el mal, sino que, digamos juntos, no seas vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien. El mal no se vence con mal, se vence con bien, principio de Dios. Y solo los que confían y descansan en la obra del Señor
pueden obrar esto. Yo sigo haciendo el bien y Dios se encargará de todos los malos y de todo el mal. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: todo lo que hagan, háganlo ¿qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. En la manera que yo obro, en todo, en el trabajo, en la casa, no lo hago como si fuera para hombres, sino lo hago para Dios. Entendiendo que mi recompensa, la buena recompensa, no lo encuentro entre hombres, sino de Dios. Tal como Jesús, en el Sermón del Monte, habla por ejemplo, la ofrenda que ella mismo se va a dar. Algunos en ese entonces, oye, trompeta, tócame una musiquita, ya voy a dar mi ofrenda tremenda y no quiero que nadie se vaya a perder esta tremenda obra que estoy haciendo. Y soy, para dar su ofrenda. ¿Y qué dice Jesús de los que hacen así? Han recibido su recompensa full, completo. O sea, es decir, no esperen nada de mí, porque lo que usted buscaba era entre los hombres y ya recibió. Pero si usted quiere recompensa de mí, hágalo en secreto. Hágalo para mí. Hágalo de manera de que no te glorifiquen a ti, sino que glorifiquen a tu Padre Celestial. Ahí que tendrás recompensa. Entonces, en todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, lo hacemos obrando como para el Señor. ¿Por qué? Sabiendo que, versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Nos tenemos que recordar y sujetar y descansar en eso mismo. Estamos sirviendo a Cristo, no a nadie más. Y Dios va a solventar todo lo que se tiene que solventar cuando confiamos en Él de esa manera. Había escrito, ya mismo voy terminando, perdón, en Isaías capítulo 58. Fíjate lo que Dios habló y el consejo que dio a los israelitas hablando de este reposo tan necesario. Dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Eso es nuestro propósito, sí o no? Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Cuando habla el Señor, ¿qué pasa? Desde la creación hasta hoy, esa palabra se cumple, ¿sí o no? Entonces Él dice aquí: no busquen sus propios delicias, busca de mí. No buscando tu placer, ni tus propios asuntos, busca los míos. Confía que yo mismo te voy a bendecir de esta manera. De verdad que esto llega a lo que es lo más central de la fe. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dos partes de la fe según este versículo. Uno es creer que hay un Dios. Y el segundo, de manera que comentó primero Iván, pero me encantó. Uno es creer en Dios, el otro es creerle a Dios. De que Él da recompensa, Él es galardonador de los quienes le buscan. Le va a bendecir a los que descansan y confían en Él, habiendo cumplido la obra que Él les dio y esperando que Él mismo va a cumplir. Pero podemos esperar la bendición si es que no hemos hecho el trabajo.
Adán hubiera sido bendecido si es que no hubiera hecho el trabajo de nombrar a los animales. Capaz que Dios le da una mujer, pero no creo que le hubiera apreciado tanto. Esta cosita que Dios me dio, ¿para qué? En vez de carne de mi carne, hueso de mis huesos. Apreciado. Aún recibiendo, y esto vemos en el mundo, ¿cuántos reciben bendición de Dios sin bendición? ¿Lo han visto? ¿Conocen algunos que tienen hartas bendiciones, pero no viven bendición? El ejemplo más grande son los que ganan la lotería. ¿Cuántos de los que ganan la lotería en pocos años están chinos o muertos? Increíble. ¿Por qué? Porque fue adquirido de manera fuera de la bendición de Dios, fuera de la instrucción, fuera del proceso, fuera de todo lo que Dios tenía preparado. ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces reciben un dinero que no saben administrar. Pronto adquieren amigos que solo buscan el dinero. Y se va de mal en peor en poco tiempo. Y muchos en este mundo viven así, habiendo recibido bendición del Señor, porque entendemos que toda bendición proviene del Señor, pero no saben cómo ocupar, no saben cómo administrar, no saben cómo apreciar. Yo mismo, llegando a la casa, puedo llegar, mismo hombre, llegando al mismo lugar, puedo entrar en dos casas distintas. Porque estando cansado, puedo entrar como el papá, frustrado de que estos niños no se callan, solo dejan desastres, y la mujer solo necesita ayuda con otras cosas, y todo es trabajo, trabajo, bulla, 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 y no hay cómo descansar nada. O puedo entrar dando cuenta de que mis niños me necesitan y tengo un propósito bello en ellos, aunque esté cansado. Que tengo una mujer que me ama y que me bendice, dada por Dios, porque solito no hubiera sido igual. Y aunque estoy cansado, puedo disfrutar en que tengo un propósito. Alguien me necesita. Porque me acuerdo de una poema que pusieron alguna vez que habla de los padres que se quejan de los niños y que viene el día en que ya por fin pueden descansar. No hay desastre, no hay nada que limpiar, no hay gritos en la casa, más bien un silencio temoroso, una soledad y que ya no visita. Porque solo me quejé de su presencia y ahora para qué pegarme una visita. No es solo de recibir una cosa de bendición del Señor. Muchas veces la bendición está en el contexto de cómo recibir. Y si es que estoy capaz de apreciar lo que he recibido del Señor, si es que he aprendido a ser grato de mi Creador. Ahí es conocer a Dios y creer en Dios. No solo que Dios existe, pero que Dios es galardonador de los quienes le buscan. Y que Él obrará todo lo necesario. En Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto leyó Jesús cuando entró en la sinagoga y le tocó leer y le cayó este versículo. Y justo profecía sobre él era. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de Jesús, pero está tratando más o menos también con la idea de lo que era el año de júbilo. ¿Saben lo que es el año de júbilo que fue mandado en la ley de Moisés? Después de 7 semanas de años, o sea, es decir, 49 años, 7 por 7,
Y el año 50 era un año de júbilo, un año de descanso, un año de restauración, porque un judío podría venderse como esclavo si es que se encontraba disolvente, se puede decir aquí, ¿no? Insolvente. Si se encontraba insolvente, se solventaba ¿cómo? Sujetándose a otro, diciendo, mira, confío en ti, que no me vas a abusar, y estoy sin otras opciones, yo voy a servir y trabajar para ti. Pero al 7º año, si era ciudadano judío, le tenían que librar. Y hasta le tenían que reconocer algo. No le dejaban con manos vacías. Pero esos 7 años trabajaba lo que mandaba, que tenía que trabajar, y no recibía nada por 7 años, hasta que le liquiden al último. Igual, si estaba insolvente pero tenía un terreno heredado, según la ley de Moisés, podría vender ese terreno a otro para recibir el dinero. Habían algunos, vendían el terreno, y aún así con ese dinero, insolventes otra vez, y se tiene que vender de esclavo. Pero en ese año de júbilo, ¿qué pasa? Todo se restaura a las promesas de Dios. Las herencias se devuelven. O sea, la venta del terreno no era una venta, era un alquiler. Y se vendía conforme a los años que faltaban para el próximo año de júbilo. Entonces, yo recibía según los años que faltaban. ¿Pero por qué? Porque en ese año de júbilo es mío de nuevo. Porque es herencia del Señor y nadie me lo puede quitar. Eso fue el principio que Jehová estaba enseñando a su pueblo. En mí tienes una recompensa que no... O sea, puedes menospreciar y puedes desperdiciar muchas cosas. Pero hay una herencia en mí que no se pierde. Y vendrá el día en que yo voy a restaurar todo. Y Jesús aquí está anunciando que yo soy el quien ha venido para traer lo que es el día verdadero de júbilo. Donde todo será restaurado. Donde todos los que se han vendido al diablo en pecado serán restaurados al Padre. Y recibirán la herencia de su propio Creador a través de la sangre de su propio Hijo. ¿Bella cosa, sí o no? Alce la mano el quien quiere recibir ese descanso y esa recompensa. Faltan algunos. Todos queremos recibir. Pero pregunta, ¿hay una obra que nos toca hacer para poderlo recibir bien? No porque me lo estoy ganando, sino porque no lo puedo recibir verdaderamente sin haber hecho la obra de mi Señor y lo que mi Señor me dejó de hacer. Si no he aprendido a confiar en Él, si no he aprendido y no he visto la mano del Señor obrando en mi confianza en Él, no voy a llegar. Más bien, tentaciones me van a despistar. Ya no andaré en la luz donde su sangre me lava, sino que andaré en tinieblas, lejos de esa recompensa. Marcos capítulo 2, versículo 27, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El descanso, o sea, lo que Dios manda, bueno, le pregunto de esta manera, ¿Dios creó el hombre para mandamientos o creó mandamientos para el hombre? Claro, no es que Dios tenía mandamientos y nos creó porque necesitaba a alguien para hacerle caso. No, nos creó y vio la necesidad de los mandamientos, el reposo siendo uno. Vamos a confiar en Él. En Hebreos capítulo 4 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. De esto estamos soñando, hermanos, ¿verdad? Pues Él ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿De cuál desobediencia está hablando? De los judíos, que Dios preparando una tierra prometida dicen, ¡ay no!
pero hay gigantes. Y somos como langostas delante de ellos. ¡Ay, Dios nos trajo solo para matarnos! Desconfiaron en la justicia y la bondad y la bendición de Dios, de que Dios es galardonador de los quienes se le buscan, de que quiere dar recompensa para los quienes se esfuerzan para Él. Se olvidaron. Y Dios dijo, jamás entrarán en mi reposo. Y aquí en Hebreos les está advirtiendo de lo mismo. Que no seamos nosotros como ellos en ese entonces, que estando frente a las promesas de Dios, desconfiamos en lo que Él va a obrar en su mano. Obramos de nuestra cuenta y no de la suya. Buscamos nosotros solventar cuando Él dice, oye, dele espacio para mis hijas, para que yo obre. En Hebreos capítulo 10 habla de la obra que nos toca como cristianos, una de las obras. Considerémonos, y esto que repito mucho, los que tienen memoria ya, que repiten, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pregunta, ¿este mandamiento se puede cumplir fuera de la congregación? O sea, claro, pero tienen que visitar a cada miembro de su hogar cada semana. Olvídate una visita de la palabra. Toditos visita de la palabra a cada uno. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hay mandamiento aquí de ¿qué? De estimularnos al amor y buenas obras. Todos, y hay mejor momento que hacerlo que en el culto del domingo. Aquí estamos juntos, este es el momento. Aprovechemos, no perdemos la oportunidad de mostrar un amor, de animarles a los hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo es duro, es fuerte, y hay muchos que necesitan lo mismo de nosotros. Aquí nos estamos estimulando para ese amor y buenas obras que hay que cumplir en el mundo, para dar el testimonio de Dios que Él merece, para sembrar las semillas para que Dios mismo siga obrando en este mundo, para que Él da los frutos de lo que nosotros hemos sembrado y lo que nosotros hemos regado. Pero hace falta fuerza, hermanos. Nos tenemos que esforzar entre nosotros para estimularnos para la obra, tanto personal como ministral, como de evangelizar en este mundo. Últimamente, en 2 Corintios, capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Sí. Fijémonos en la obra que Dios nos ha dado, tanto aquí como afuera, como en el hogar, como de padre, de madre, de hijo. Tenemos obra, tenemos un testimonio que dar, tenemos una luz que hay que brillar en este mundo. Pero también hay momentos en que estamos obrando y momentos en que estamos descansando y reflexionando, meditando en la manera en que Dios está obrando en lo humilde que yo he hecho. Boto unas semillas, pero Dios pone en un árbol. Y hay momentos en que hay que reconocer, para que no perdemos esa confianza, no perdemos esa fe de seguir confiando en Él, aun cuando los momentos se ponen más duros todavía. Por eso, aprovechemos este momento de estimularnos los unos entre los otros, de consolar con ese consuelo de Dios, para que cuando salgamos de aquí podamos también consolar a un mundo herido que necesita ver a Dios en nuestro testimonio. Que Dios les bendiga, hermanos. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.